Y le quiero preguntar a Eduardo Artes, estábamos en Londres, viajamos miles de kilómetros aquí a Teherán y ahora vamos del otro lado del mundo, donde está Eduardo Artes, allá en el cono sur de América, en Chile. Él es del Partido Comunista Acción Pluritaria de Chile. Y le quiero preguntar, ¿cómo se baraja, Eduardo, tú como sociólogo, tú como analista, como parte de este partido, cómo se baraja la posibilidad en el mundo y desde allá, desde América Latina, de que se solucione el caso de la energía nuclear de Irán al llegar al poder la nueva administración? Eduardo, te escucho. Mira, nosotros desde el punto de vista de la energía nuclear, pensamos que ese es un resorte soberano del pueblo iraní. Sin lugar a duda, digamos, es imposible, ¿no?, que alguien pueda intervenir o decirles cómo ustedes solucionan el problema energético o el problema de la energía nuclear. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que con esta elección se fortalece, digamos, la capacidad también que ya tiene, que es bastante, el Estado iraní y la revolución iraní para sostener su derecho independiente, ¿cierto?, a la energía nuclear y al uso que ella estime necesario, ¿no? Eso es muy importante porque indiscutiblemente que ese es un resorte propio de los pueblos. Para nosotros como latinoamericanos, eso es muy bueno porque también nos da la posibilidad, incluso para los más reaccionarios, para poder hacer algún gesto también de carácter más independiente frente a la prepotencia y frente a las maniobras propias del capital internacional y fundamentalmente el imperialismo. Entonces, de cualquier manera, nos parece que esta elección da mayor fuerza al camino ya elegido por el pueblo iraní, por el Estado iraní. Cuando te uniste hace rato a la conversación con nuestros otros analistas y con nuestros compañeros, te quería preguntar, pero ya no alcanzó el tiempo, pero ahora ya te tengo a ti. ¿Puede Estados Unidos criticar el sistema de votación? ¿Puede Estados Unidos criticar el sistema democrático de Irán? ¿Puede Estados Unidos criticar la intención del pueblo cuando en Estados Unidos pues no hay un sistema perfecto de democracia, más cuando los propios ciudadanos a veces pues no saben ni cómo votar o no saben ni cómo funciona y de hecho el voto no es directo para elegir al presidente? ¿Puede Estados Unidos criticar todo esto? Mira, yo creo que Estados Unidos, así como muchos países, incluso los propios, como se llama, sectores dominantes en Chile, ya no pueden criticar nada. En primer lugar, la democracia tiene un contenido y ese contenido lo dan los propios países, los propios pueblos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No hay una cosa de copiar y pegar y en todos lados lo mismo. Ahora, si vemos a la hora de sacar las cuentas concretas, lo que vemos nosotros en Estados Unidos es un sistema absolutamente antidemocrático, donde la gente queda realmente atontada con la campaña electoral millonaria, que se gastan millones y millones de dólares promoviendo candidaturas que reflejan más de lo mismo, ¿no es cierto? Y mientras tanto hay sectores importantes que viven en la pobreza en la propia población norteamericana, ¿ya? Lo mismo pasa en Chile. Por ejemplo, yo estoy pensando que estoy seguro que en estos días, hoy día mismo, van a salir algunos analistas criticando, aquí en Chile, criticando la elección en Irán. Sin embargo, ustedes permiten y está participando activamente el electorado, los iraníes fuera del país votando. En Chile, por ejemplo, eso no se puede. Los miles y miles, casi millones de chilenos que viven, que son consecuencia del exilio en tiempo de la dictadura o exiliados económicos, no pueden votar. Es decir, ellos son considerados ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Es decir, la fortaleza y la característica del proceso democrático dentro de Irán obedece a las necesidades y a las características de Irán. Es muy imposible que alguien pueda dar, digamos, recetas, menos los de Estados Unidos, que es un país profundamente antidemocrático. Allí el sistema representativo que tiene, en realidad lo que representa es el poder de las grandes, como se llama, consorcios económicos. No hay más que eso. Eso sería, digamos, realmente... Es un chiste, bueno, lo van a hacer, pero todos sabemos que es un chiste. Tenemos también a Cristina Oyarzo,
también es analista internacional. Y Cristina, te quiero preguntar justamente en este orden de ideas que le estaba diciendo Eduardo. ¿Cómo resuelve o cómo se ve esta ecuación de que, por ejemplo, Estados Unidos deciden los condados, deciden los distritos que tienen más poder económico o que tienen más concurrencia con más poder adquisitivo? Y entonces, ¿dónde quedó la democracia? Justo cuando Estados Unidos y su sistema democrático critica las elecciones de Irán, cuando aquí en Irán no es así. Cristina. En primer lugar, yo creo que consideremos que el concepto de democracia es un concepto que se ha universalizado de parte de Europa y Estados Unidos en el último tiempo, en el siglo XX. Y por lo tanto, las normas que rigen esa democracia son las que se pretenden hacer cumplir en los demás países que no necesariamente tienen la misma lógica. Por lo tanto, podemos decir efectivamente que las normativas democráticas norteamericanas son bastante débiles. Ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que tú mencionabas hace un momento, de que los estados con mayores recursos son los que finalmente tienen más peso a la hora de la elección indirecta del presidente. Y otras cosas como, por ejemplo, el mismo lobby que ejercen en el Parlamento para la elaboración de leyes, las organizaciones que tienen más recursos. Por ejemplo, ya sabemos el muy conocido lobby israelí. Y ahí en ese caso tenemos también las situaciones que se han dado esta última semana, como por ejemplo el tema de las escuchas telefónicas y la revisión de los antecedentes en la red de los ciudadanos. Entonces, la democracia norteamericana, si es que se puede llamar democracia, es una democracia muy débil. Y lo mismo podemos hablar de otros países europeos como Gran Bretaña o incluso en este caso España. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer en este caso, cada vez que se opone el concepto de democracia occidental a las prácticas democráticas iraníes, en este caso, es desarticular ese discurso y establecer claramente y firmemente que cada país tiene la soberanía absoluta para decidir qué tipo de democracia es la que ejerce en su Estado. Eduardo Artes, allá en Chile, ¿por qué, a qué se debe que tradicionalmente los iraníes en las votaciones acuden al llamado? Tenemos reportes de que a través de la tradición, más del 60% de participación. ¿A qué se debe esto, Eduardo? Se puede deber a varios motivos, ¿no? Uno de ellos, el principal sin lugar a dudas, es por la identidad que sienten los ciudadanos iraníes, ¿no?, con el proceso, porque de cualquier manera entienden que es una vía también de dar su opinión y participar activamente en las posiciones en busca de la solución de las contradicciones propias del desarrollo y del desenvolvimiento del país en su fortalecimiento de la independencia, la soberanía, de los ideales que están planteados para la etapa actual, ¿no?, para Irán, en cuanto al programa que tienen de carácter democrático, antiimperialista, antisionista, etc. Es decir, de cualquier manera, una alta participación habla de eso, ¿no? Ahí no es un tema, digamos, de que estén, como aquí en América Latina y en Chile se ha aplicado mucho una cosa, no es estar ni ahí. No, el pueblo está ahí, está presente, está participando. Ese es un elemento que nos llama mucho la atención y que habla, por cierto, de un grado de compromiso con su proceso y con su país, de un alto grado de conciencia. Y eso nos ayuda mucho a los antiimperialistas en todo el mundo y aquí en América Latina, por cierto. Pues te agradezco mucho, Eduardo. 30 segundos, Cristina, dame en 30 segundos tu conclusión final. ¿Qué te deja estas elecciones? Definitivamente son elecciones que deben darse a conocer al mundo. Hay muchos observadores internacionales. Yo creo que lo principal es desarticular el discurso
que intenta hacer pasar Irán como un país no democrático y hacer valer efectivamente las formas de hacer democracia de todos los países soberanos del mundo. Y en este caso, Irán yo creo que es un ejemplo para esto. Cristina, pues te agradezco mucho. Ella es Cristina Oyarzo, justamente analista internacional allá en Valparaíso, Chile. Eduardo Artes, muchas gracias. Tú estás en Santiago de Chile, del otro lado del mundo. Estamos transmitiendo en vivo la jornada histórica, el día histórico para Irán, elecciones 2003.